tomografía, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo usar una tomografía, perdón? Por ejemplo, fracturas de huesos complejos, ¿no? Como fracturas de la pelvis, fracturas del calcáneo, las trágalas, ¿no? Son huesos que por radiografía simple se van a hacer, ¿no? Entonces, por ende, la tomografía, al tener un mayor detalle anatómico y visualizar mejor las corticales óseas, me va a permitir a mí una adecuada evaluación de estas lesiones, ¿no? Entonces, esas fracturas complejas, ¿no? Esas neoplasias en zonas óseas difíciles de ver, como la columna, ¿no? Como la pelvis, como el calcáneo, como la muñeca. Entonces, son esos los sitios en los cuales tomografía axial computarizada te va a tener ventajas con respecto a la tomografía. La tomografía es bastante rápida, sensible y específica, ¿no? En 5 minutos yo ya tengo una radiografía de tobillo, de pie, rodillas, lo que sea. Me da un detalle óseo adecuado, muy bueno, ¿ya? Y me permite valorar los tejidos blandos. No tan bien como la resonancia, pero me permite una buena evaluación de tejidos blandos, ¿ya? ¿Y cuál es la desventaja de la tomografía? Es que usa radiación ionizante, ¿no? Usa más radiación ionizante que la radiografía, mucho más, ¿ya? Y otro limitante es que la presencia de un objeto metálico, por ejemplo, prótesis, ¿no? O clavos de osteosíntesis, ¿no? O material de osteosíntesis de cualquier otra índole, pueden causar un artefacto de endurecimiento, ¿no? Artefacto de endurecimiento es esto, miren. Veo aquí 3 imágenes de tomografía, ¿no? Una tomografía de pelvis en la cual yo veo una prótesis de cadera izquierda, una tomografía de tobillos en la cual yo estoy viendo clavos de osteosíntesis o tornillos de osteosíntesis que me dan estas imágenes radiadas, que es el artefacto de endurecimiento. Miren en esta pelvis, acá hay dos prótesis de caderas en el cual yo estoy viendo la prótesis y veo imágenes aquí compatibles con artefactos de endurecimiento. Miren, estos artefactos son tan intensos que me están impidiendo una adecuada visualización de las estructuras adyacentes. Entonces, esos artefactos muchas veces pueden ser tan importantes que me dificultan la visualización. Entonces, yo debo tener en cuenta también eso al momento de elegir el método de imagen que voy a evaluar, ¿no? Entonces, tomografía tiene una buena utilidad para evaluar la cortical ósea y evaluar fracturas complejas, pero debo tener en cuenta esas limitantes, ¿ok? Tenemos otro método de estudio que es la resonancia magnética. La resonancia magnética es el mejor método de estudio para evaluar la médula ósea y los tejidos blandos. No hay método de estudio superior de resonancia magnética para evaluar estos dos tejidos, sobre todo la médula ósea, ¿ya? La resonancia magnética la voy a utilizar en el contexto de evaluar tejidos blandos, llámense meniscos. Si yo tengo una sospecha de ruptura de meniscos, el mejor método para evaluar es la resonancia magnética, no hay lugar a dudas. Los ligamentos, sobre todo los ligamentos profundos, como los ligamentos cruzados. No hay otro método para evaluar de forma adecuada ligamentos cruzados que la resonancia magnética. Tendones y músculos los puede evaluar con ecografía, pero los meniscos y ligamentos profundos con resonancia magnética básicamente. La evaluación de tumores de forma complementaria lo puede ser con resonancia magnética. La osteomelitis, se van a dar cuenta luego cuando veamos el tema, que la resonancia magnética es el método más sensible y específico para evaluar esta patología. Las fracturas ocultas y fracturas de estrés también son muy sensibles a la resonancia magnética. Entonces, tengan en cuenta este tipo de patologías en las cuales, ¿no? El médico tratante, el especialista o el médico general debe conocer, debe saber, ¿no? Qué es lo que evalúa la resonancia magnética para yo poder hacer un buen diagnóstico y pedir este método de estudio en el contexto clínico adecuado. La resonancia magnética es muy sensible, es bastante sensible y específico, ¿ya? Ventajas que puedo usar contraste y el contraste me permite a mí caracterizar mejor una lesión. ¿Cuáles son las desventajas? También la presencia de elementos metálicos me pueden causar artefactos, ¿ya? Esos artefactos que disminuyen la calidad de la imagen. Y otra desventaja es que el paciente, ¿no? Si alguien se ha hecho una resonancia magnética, se va a saber que el paciente tiene que entrar a un gantry, a un aparato en el cual va a estar ahí 20 minutos, 30 minutos, quizás más, quizás menos. Pero comparado con los demás métodos de imagen, es un tiempo largo.
¿ya? Entonces, muchas veces, ¿no? Y es un espacio pequeño, esto puede dificultar el procedimiento de estos estudios, ¿no? Quizás en pacientes mayores, en pacientes que sufran claustrofobia, en pacientes pediátricos, sobre todo, que no colaboran, ¿no? Ellos van a ser sedados, ¿no? Entonces, tiene ciertas desventajas por el tiempo que demoran, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, este es un tumor en el fémur distal que lo estoy viendo de forma adecuada y de forma nítida, compromete la médula ósea, ¿no? Entonces, lo veo de forma adecuada con la resonancia magnética. Estos los estudios de hombro para ver bien el tendón supraespinoso. Este estudio de rodilla para ver los ligamentos cruzados. Como les he dicho, los ligamentos cruzados se visualizan de forma adecuada con la resonancia magnética. Los meniscos, los ligamentos cruzados. Vean aquí un material de osteosíntesis, ¿no? Que se ve así oscuro, de baja señal, que puede causarme artefactos. Otra imagen de resonancia magnética en la cual yo veo de forma adecuada los ligamentos, esta ruptura de este ligamento colateral medial. Esta otra imagen de muñeca en la cual estoy viendo una lesión del ligamento escáfoso semilunado, que entonces, si ustedes ven, resonancia magnética es un método bastante útil, bastante utilizado, bastante bueno en lo que es la evaluación de estructuras blandas, ¿no? Ligamentos, meniscos, cartílago, tendones, fascias, ¿ya? Y médula ósea, básicamente, ¿ok? Tenemos otro método de estudio como la fluoroscopía. La fluoroscopía es una radiografía simple, ¿ya? Es una radiografía simple, pero en el cual una radiografía simple, pero se obtienen imágenes en tiempo real. Es decir, yo veo, yo veo al instante o veo en vivo y en directo lo que se está haciendo, ¿no? Es como un cine. Yo visualizo todo lo que hago en vivo y en directo, ¿no? Básicamente lo usamos como una guía de biopsias, como una guía para aspirar. Por ejemplo, acá hay ¿no? Un estudio de hombro, una autografía en la cual nosotros inyectamos, ¿no? Contraste intraarticular en el hombro para visualizar mejor esta estructura, ¿no? Podemos también reducir fracturas, luxaciones, podemos inyectar analgésicos en las facetas con el fin de reducir el dolor. Entonces, podemos hacer varios tipos de estudios con esta fluoroscopía, ¿no? La ventaja es que tenemos una guía en tiempo real y podemos corregir, ¿no? Es decir, estamos viendo al instante o en vivo y en directo dónde está nuestra aguja, qué estamos inyectando, estamos en el sitio adecuado, movilizar o corregirnos, ¿no? La desventaja quizás es la radiación a la cual es expuesto el paciente, ¿no? Esa es la única desventaja. Pero es un método que se usa básicamente como diagnóstico terapéutico, ¿ok? La densitometría ósea es otro método de estudio que básicamente busca evaluar la densidad mineral ósea, ¿ya? Si uno quiere evaluar la densidad mineral ósea, tiene que usar una densitometría. Y otra característica de evaluación que me da la densitometría es que me habla de la integridad y de la probabilidad de fracturas. Esto es importante, ¿ya? O sea, yo al medir la densidad ósea veo cuál es la probabilidad de fracturas de un paciente, ¿ya? Básicamente se miden densidades de diferentes segmentos óseos, ¿no? ¿No? Se mide la densidad de la columna, de la cadera, de la muñeca, y se saca un promedio y se da un resultado, ¿no? Que se compara con ciertas tablas. ¿Cuál es la ventaja de la densitometría? Es que es un método fácil de realizar, rápido, bastante sencillo, ¿no? Lo realiza, ¿no? Pueden realizar múltiples densitometrías óseas, es fácil de interpretar, ¿no? La radiación que se da al paciente es bastante baja, ¿ya? Tenemos una ventaja que si yo tengo, por ejemplo, una artritis de cadera o una osteoartritis, cambios degenerativos, puede alterar el efecto de la densitometría ósea, ¿no? O sea, tenemos que prever eso también, ¿ok? Entonces, ¿cuándo yo usaré densitometría ósea para evaluar la densidad mineral ósea y para decirle al paciente el riesgo o probabilidad de fractura futura en el tiempo? ¿Ok? El ultrasonido
me permite a mí una evaluación rápida de los tejidos blandos, superficiales y articulaciones. ¿Recuerdan que hace un momento les dije la resonancia magnética que me evalúa de forma adecuada, de forma precisa, ¿no? La médula ósea y los tejidos blandos, ¿no? El ultrasonido me evalúa tejidos blandos, pero básicamente tejidos blandos superficiales, ¿ya? Y ciertas articulaciones. Mientras que la resonancia magnética me evalúa estos tejidos superficiales y los tejidos profundos, ¿ya? Un tejido profundo, por ejemplo, es el ligamento cruzado. Un tejido profundo es el menisco, ¿no? Entonces eso lo voy a evaluar de forma adecuada con resonancia magnética. Se puede ver por ecografía, sí, pero no van a ser el método adecuado, el método óptimo. El método óptimo sería la resonancia magnética. El ultrasonido me permite a mí una evaluación también, además de la vasculatura con el Doppler, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido comparado con resonancia magnética? Es que es altamente disponible. ¿Cuáles son las desventajas? Es que tiene una sensibilidad baja intermedia, ¿no? Y sobre todo esto, no es operador dependiente. Es decir, depende quién lo haga, ¿no? El estudio de ultrasonido musculoesquelético requiere amplio conocimiento y experiencia para dar un adecuado diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Estudios de ecografía, ¿no? En el cual estoy viendo aquí la ecografía del hombro, en el cual veo el tendón supraespinoso engrosado con cambios de tendinosis y pinzamiento del supraespinoso. Aquí veo de forma superficial el menisco, pero recuerden, como les he dicho, el menisco lo evalúo de forma adecuada con la resonancia magnética. Aquí se ve solamente una parte del menisco, no se ve en su totalidad, ¿ya? Aquí veo otra imagen en la cual estoy viendo el derrame articular en la rodilla, en la bolsa sobrapatelar. O sea, eso, si se dan cuenta, son estructuras superficiales que puedo evaluar con la ecografía. Entonces, si uno quiere evaluar estructuras blandas superficiales, la ecografía es un método bastante útil, ¿ya? Bastante útil. La gamografía ósea, finalmente, consiste en inyectar de manera endovenosa un radiotrasador, marcado en este caso, ¿ya? Entonces, qué persigue la gamografía ósea? ¿Por qué usamos gamografía ósea, no? Nosotros lo usamos básicamente gamografía ósea, o se usa gamografía ósea para detectar actividad osteoblástica, ¿ya? Y cuando yo veo una actividad osteoblástica, por ejemplo, en el caso de una fractura, si alguien sufre una fractura, se produce un proceso inflamatorio, y para la reparación de esa estructura ósea se va a producir un fenómeno osteoblástico, el cual va a ser detectado por la gamografía. Si hay una tumoración que tiene actividad osteoblástica, también va a ser detectada. Entonces, la gamografía me detecta actividad osteoblástica. Y es bastante ideal para patologías que que dan metástasis de tipo osteoblásticas. El ejemplo clásico de esto es el cáncer de próstata, y el cáncer de mama, ¿no? Que son neoplasias malignas que me dan metástasis osteoblásticas. La guanafía ósea también es bastante útil para detectar fracturas o sobrecarga, fracturas de estrés, las cuales son ocultas en la radiografía. En el caso de osteomelitis también es sensible, en el caso no es específica, pero sí es sensible. La osteomelitis usamos la gamografía, ¿no? De tres fases, útil para osteomelitis. ¿Cuál es la ventaja de la gamografía? Es que es altamente sensible, la radiación que se da al paciente es baja. La ventaja es que no es que su especificidad es baja. O sea, la gamografía es altamente sensible, pero su especificidad es baja. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Para detectar actividad osteoblástica. Básicamente, en el contexto de algunas infecciones, ¿no? Como osteomelitis también se usa. Fracturas ocultas también van a tener un papel bastante importante. Por ejemplo, vean aquí, así se ven las imágenes de la gamografía, ¿no? Esta imagen oscura o negra es una imagen es hipercaptante, ¿no? Donde está detectando la actividad osteoblástica. Es una fractura por sobrecarga del trastorno metatarsiano, donde se está detectando actividad osteoblástica debido a la fractura. En estas otras imágenes inferiores, en el cual se detectan lesiones, ¿no? En la tibia, a la plaga o al calcáneo, compatible con metástasis. Son lesiones blásticas compatibles con metástasis, probablemente de un cáncer que me da este tipo de estirpe blástica, como el cáncer de próstata, posiblemente. ¿Ok?
Esta es otra imagen de gamografía, en la cual yo estoy viendo una lesión ósea y se detecta acá, ¿no? Acá estoy, esta gamografía, como les digo, me permite detectar actividad osteoblástica. Entonces, cuando uno quiere detectar este tipo de actividad osteoblástica, la gamografía es bastante útil. ¿Está bien? Como conclusión, les diré que los diferentes, como hemos visto, estos diferentes métodos de imagen del sistema osteoarticular deben ser usados dependiendo del escenario clínico adecuado. Es decir, yo debo saber cuándo pedir una tomografía, una resonancia magnética, una gamografía, una ecografía, ¿ya? El uso adecuado de estos métodos aumentará su rendimiento diagnóstico, ¿no? Pero para ello yo requiero una adecuada evaluación clínica con un alto grado de sospecha, ¿no? Es decir, lo que quiere decir aquí es que el médico tratante, en este caso un traumatólogo, o aquellos que ven la parte del dolor o la patología, tienen que tener un alto grado de sospecha para saber qué pedir, ¿no? Por ejemplo, si yo sospecho una ruptura del ligamento cruzado, yo debería pedir una resonancia magnética. No debería pedir una tomografía, no debería pedir una ecografía, porque no son los métodos adecuados para eso. Si yo sospecho una lesión de la fascia plantar, una ecografía será suficiente. Si yo sospecho una fractura por estrés, no voy a pedir una ecografía que no la voy a ver, no voy a pedir una tomografía que tampoco la voy a ver, lo pediré una resonancia magnética. Entonces, si se dan cuenta, la sospecha clínica, el escenario clínico adecuado, es bastante útil para yo saber qué método de estudio pedir. Estos métodos que hemos mencionado son complementarios y no son excluyentes. No quiere decir que yo utilizo resonancia y ya no utilizo rayos X, eso no será así. Muchas veces son complementarios, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a seguir con la segunda parte que son tumores óseos, en los cuales vamos a ver cómo se utilizan mucho mejor los métodos de imagen, ¿ya? Ya, tumores óseos. Todos los datos que he sacado son de la quinta clasificación de la OMS, tumores de tumores, ¿ya? Cualquier información la pueden encontrar en este libro, es un libro bastante extenso de lo que es tumores de tejido blando y óseo. Entonces vamos a ver unos principios básicos en tumores óseos, ¿ya? Entonces cuando yo hablo de tumores óseos, tengo que saber una cosa, que la radiografía simple es el pilar del diagnóstico y debe ser evaluado de una manera lógica. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo tengo un tumor óseo, Doctor, no se la ve su verdad, pantalla. ¿no se ve? No. Ok, ok, muchachos. Gracias por decirme, la verdad. A ver. ¿Ahora se ve? Confírmenme, muchachos, confírmenme, ¿se ve? Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Pero la radiografía simple, como les decía, es el pilar, o sea, es el principal método de estudio para evaluar los tumores óseos. La tomografía, la resonancia magnética, la tomografía y el PET-CT, es decir, los diferentes métodos de imagen van a ser métodos de estudios complementarios. Esto es un concepto fundamental que muchos médicos tratantes no comprenden, ¿no? Cuando yo tengo un tumor óseo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces vienen pacientes con un tumor óseo y viene con una resonancia magnética y no tiene una radiografía, ¿no? O viene con una tomografía y no tiene una radiografía. Y eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que ante un tumor óseo, yo debo pedirle a todos una radiografía simple y debo pedir otro método de imagen solamente de forma complementaria para evaluar otras cosas. Por ejemplo, la tomografía, como hemos visto, me evalúa bien la parte cortical y trabecular. Para eso yo debería pedirlo. Si yo no veo con la radiografía simple estas partes, le pido la tomografía. Si yo con la radiografía no veo un tumor óseo y yo pienso que está componiendo la parte blanda, entonces lo puedo ver mejor con resonancia. Y tomografía PET para estadiaje o para evaluar recurrencias. Pero no olvidar esto, que la radiografía simple es
Este es el método fundamental para el diagnóstico de tumores óseos. Es tanto que toda la semiología, los tumores óseos se hace con radiografía, que vamos a ver ahora. Hay tumores y tumores like, es decir, lesiones que se parecen a tumores, ¿no? Benignos y malignos. Y dentro de los malignos hay primarios, secundarios y hay metastásicos, ¿ya? En cuanto a las lesiones óseas, yo tengo que decir que la mayoría de tumores óseos de los huesos que vemos son lesiones benignas, felizmente. El tumor óseo benigno más común es el osteocondroma, pregunta examen, ¿ya? El tumor óseo benigno más común es el osteocondroma, no olvida de eso. El tumor óseo maligno más común son las metástasis, ¿ya? Las metástasis óseas son los tumores óseos malignos más frecuentes que van a ver. El tumor óseo maligno primario más frecuente es el osteosarcoma. Miren, esta pregunta es diferente. El primario, el más común, es el osteosarcoma, pero en general, de todos los malignos es la metástasis, ¿ok? Si yo solamente hablo de cáncer óseo, es decir, un tumor óseo maligno, el cáncer de hueso primario es menos del 1%, miren, de todos los tipos de cáncer. De todos los cánceres que conocemos, el cáncer óseo es menos del 1%. En los adultos, no es común, en el adulto, es común ver cuando el sarcoma es como más frecuente. En segundo lugar, el sarcoma. En niños y adolescentes menores de 20 años, el osteosarcoma se alza como las primeras tumoraciones, ¿no? Seguido del sarcoma de Ewing, y mucho más alejado cuando el sarcoma. Vean esto, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? El grupo etario es fundamental en tumor óseo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hace el abordaje de tumores óseos en radiografía, ¿no? Básicamente yo me voy a fijar en 7 parámetros. Uno, la edad, otro, la localización, otro, los márgenes y zona de transición, la presencia de reacción perióstica, si hay matriz ósea o mineralización, cuántas lesiones hay, es única o múltiple, hay componente tejido blando o no. Entonces, en base a este abordaje de rayos X, uno más o menos calcula, deduce, traduce si esta lesión a la cual me estoy enfrentando es benigna o maligna. Vamos a ver. La edad ósea es la pista clínica más importante para diferenciar posibles tumores óseos. Esto es importante, chicos, porque yo solamente con saber la edad, yo ya puedo descartar ciertas neoplasias. Y es así bastante sencillo, ¿no? Si yo tengo un paciente de 5 años, ya descarto mieloma, porque mieloma múltiple es extremadamente raro en un paciente pediátrico. Contraparte, si tengo un paciente adulto, yo podría descartar un sarcoma de Ewing, porque el sarcoma de Ewing es extremadamente raro en un adulto y frecuente en un niño. Es por eso que la edad es una pista clínica fundamental para diferenciar tumores óseos. El 80% de las lesiones se diagnostican correctamente con base en la edad. Tanto es así que se dice que si yo tengo el dato de la edad, ya tengo la mitad del diagnóstico. Entonces la edad es fundamental. Los tumores malignos tienen predilección por huesos tubulares, es decir, huesos largos, en jóvenes, mientras que en adultos afecta con más frecuencia a huesos planos. ¿Ya? Eso es algo que se sigue. Tumor maligno en jóvenes en huesos tubulares, mientras que en adultos se ven huesos planos. Vean aquí en este esquema, miren chicos. Es un esquema en función de la edad, la presencia de tumores óseos. Miren aquí, por ejemplo, solamente para que vean un ejemplo. En esta edad adulta veo lesiones como metástasis, como cordomas, mielomas. ¿Ven aquí? Y estas lesiones no aparecen en la edad temprana. ¿Ven? En su contraparte hay lesiones como el quiste óseo, el condoblastoma, fibroma nosificante que se ven en las etapas tempranas, pero que no se ven en adultos. Hay tumores que sí se ven, pueden verse en ambos grupos etarios, pero si ustedes se dan cuenta, yo evaluando la edad ósea, puedo deducir la frecuencia de los tumores o puedo excluir ciertos tumores, ¿no? Por eso que yo les decía que la edad es un dato valiosísimo para el diagnóstico de una lesión ósea, para excluir ciertas lesiones incluso, ¿ok?
La localización es otro punto fundamental, ¿no? Es decir, es importante saber qué porción del hueso está comprometido en el hueso longitudinal, por ejemplo, ¿no? En el hueso longitudinal yo sé que ahí tiene una epífisis, una metáfisis, una diáfisis. También saber qué hueso está comprometido, es un hueso largo, es un hueso plano, qué porción del hueso está comprometido. Entonces, eso es importante también, porque la localización me habla a mí de predilección por tumores. Miren aquí, ese es un hueso largo. Ambos son huesos largos en un paciente de menos de 30 años y en mayores de 30 años. Vean la diferencia en función del segmento comprometido. Miren, en el caso de epífisis son pocos los tumores, ¿no? Por ejemplo, el condoblastoma, una infección, que no es un tumor, pero es una afectación ósea que compromete la epífisis. Las metáfisis, la mayoría de tumores comprometen metáfisis, eso es un concepto, ¿ya? La mayoría de tumores comprometen la zona metafisiales en pacientes jóvenes. Por ejemplo, el fibroma nosificante, el quistosio simple, el fibroma condomixoide, el encondroma, quistosio neurismático, osteosarcoma. Miren, la cantidad de tumores que comprometen, ¿no? La metáfisis. Mientras que la diáfisis, ¿no? Comprometen tumores como el sarcoma de Ewing, granuloma eosinófilo, displasia fibrosa. Es decir, nosotros también podemos diferenciar el tipo de tumor en función de qué segmento óseo está comprometiendo. Por ejemplo, yo no voy a sospechar que un condoblastoma esté en la diáfisis, ¿no? Si tengo un tumor en diáfisis, no va a ser un conoblastoma, definitivamente. Y si tengo un tumor en la epífisis, no va a ser una displasia fibrosa, no va a ser un granuloma eosinófilo. Sí, o sea, esto no se presenta comúnmente aquí. En la epífisis se presentan ciertos tumores y raramente, es un sitio menos común. Entonces, esa localización, los diferentes tumores en los diferentes segmentos óseos también nos ayudan a nosotros para excluir ciertos diagnósticos. Por ejemplo, aquí en esta epífisis de este paciente pediátrico estoy viendo una lesión ósea, ¿no? En el troquíter, ¿no? Compatible en este caso con un conoblastoma. Aquí estoy viendo una tumoración en el radio distal compatible con un tumor de células gigantes, típico de pacientes, ¿no? Relativamente jóvenes. Igual aquí estoy viendo en la zona de metáfisis una lesión ósea compatible con un quiste óseo. Entonces, solamente para darles ejemplos de cómo ciertos tumores comprometen diferentes segmentos. Y yo los puedo diferenciar de esa manera, porque por su sitio, por su sitio de localización. Este es otro concepto. Este concepto es fundamental. Esto quiero que sí me entiendan, ¿ya? Los márgenes y zona de transición, ¿ya? Cuando hablamos de márgenes y zona de transición, o sea, esto me determina el comportamiento biológico de la lesión ósea. Cuando yo hablo de zonas de transición, hablo de tres zonas, ¿no? Hablo de tres tipos de lesiones. Que ahora vamos a ver. Ahorita vamos a volver a ver. Pero básicamente, miren aquí, quiero darles dos ejemplos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un tumor que crece rápidamente en un hueso? Cuando un tumor crece rápidamente en un hueso, el tumor va a infiltrar las trabéculas, va a infiltrar las corticales, ¿no? Lo va a hacer de forma rápida, ¿ya? O sea, no le va a dar al hueso el tiempo para amoldarse, acomodarse, pues la infiltración de las trabéculas va a ser rápida, ¿no? Y para mí va a ser un poco difícil diferenciar dónde acaba una trabécula normal y dónde comienza una trabécula normal y dónde acaba la tumoración. Es decir, poder diferenciar la tumoración del hueso sano es bastante difícil cuando hay un tumor de crecimiento rápido, porque no le da no le da tiempo al hueso de poder reaccionar y poder crear o poder aislar a la tumoración. Entonces, un tumor de crecimiento rápido tiene una zona de transición amplia. Esto aquí significa zona de transición amplia, ¿ya? Cuando es difícil diferenciar entre el tumor y el hueso trabecular, ¿ya? Esa es una zona de transición amplia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tumor que crece lentamente en el tiempo, que le da tiempo suficiente al hueso de aislarlo aquí, como en este caso, vean aquí.
Este tumor creció lentamente, ¿no? El hueso sano lo aisló, entonces el tumor está aquí encapsulado, bien delimitado. Yo sé dónde acaba la lesión, sé dónde comienza el hueso sano, dónde comienza la tumoración. Entonces esto cuando yo puedo diferenciar de forma adecuada el hueso trabecular y el tumor, yo voy a decir que estoy ante una zona de transición estrecha, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una zona de transición, es decir, el límite entre la lesión y el hueso y es estrecha, generalmente es una lesión bien definida, de bordes precisos y me traduce a mí un crecimiento lento. Entonces, una lesión que tiene un crecimiento lento tiene una zona estrecha, una zona de transición estrecha. Mientras que si yo tengo una lesión agresiva o de crecimiento rápido, es una zona de transición amplia, que no le da, que no le da tiempo al hueso de aislarlo. Y en ese sentido tenemos tres patrones, miren aquí. Tres patrones. Este patrón de aquí es un patrón llamado geográfico. Se subdividen así, miren chicos, en 1A, 1B y 1C. El 1A se caracteriza porque tiene un borde esclerótico. Y creo que esto es una regla que les voy a mencionar. Un tumor focal que tiene un borde esclerótico es benigno en el 99% de casos. ¿Ya? Un tumor focal que tiene bordes escleróticos es benigno. Este 1B es una lesión focal pero que no tiene bordes escleróticos. Y este 1C es una lesión focal pero de bordes no definidos. Ese es el tipo de crecimiento tipo 1 en A, B y C. El A es el benigno, el B puede ser benigno y maligno, el C generalmente son malignos. Hay otro tipo de patrón de crecimiento, es el patrón tipo moteado, ¿ya? Y un patrón de tipo permeativo, que ahora vamos a ver. Entonces hemos visto tres patrones, el patrón geográfico, el patrón moteado y el patrón permeativo. Mientras más se acerca al patrón permeativo, la posibilidad de malignidad es mayor. El patrón geográfico generalmente tiene menos malignidad si lo comparo con el patrón permeativo. Y vamos a ver, miren aquí. Las lesiones geográficas. El tipo 1A, como les dije, son aquellos que tienen un borde esclerótico, tienen un crecimiento lento, generalmente son lesiones benignas. Ejemplos de ellos son quistes óseos. Se presentan clásicamente así, miren. Aquí hay un hueso y acá hay una lesión con un borde esclerótico. Entonces, igual, miren aquí este calcáneo, estoy viendo una lesión radiolúcida con un borde esclerótico. Entonces, toda lesión focal que tenga un borde esclerótico es benigno por definición, como esta. Tiene un borde esclerótico fino, bien definido, por ende es una lesión benigna. Igualmente aquí, miren, veo una lesión, pero esta es una lesión trabeculada. Pero los bordes de la lesión son escleróticos y por ende es una lesión benigna, es una lesión geográfica, tipo 1A, es decir, benigna. ¿Está bien? Entonces no olviden esto. Cualquier lesión focal que tenga bordes escleróticos es benigna. ¿Ya? Pregunta extra. El otro tipo de patrón es patrón tipo 1B. ¿Ya? El patrón tipo 1B, que es un patrón de tipo geográfico también, ya no tiene bordes escleróticos. No hay esclerosis. A esta lesión se le dice típicamente ensacabocados. ¿Ya? Eh, lo puedo ver en lesiones benignas, pero también lo puedo ver en lesiones malignas. Un 50-50 podría decir que ambas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una lesión focal, pero no tiene bordes escleróticos. Hay otra lesión focal sin bordes escleróticos. La lesión podría ser una lesión benigna, por ejemplo, un granuloma eosinófilo, o podría ser una metástasis, ¿no? Puede ser ambos, ¿ya? Igual acá, miren cómo es una lesión tipo 1B, es una lesión focal, pero sin borde esclerótico. Igual acá. Pueden ser benignos como malignos. Y el patrón geográfico tipo 1C realmente es un patrón infiltrativo local, tiene bordes mal definidos. El patrón tipo 1C generalmente son lesiones agresivas, malignas, ¿no? Por ejemplo, un osteosarcoma, un fibrosarcoma, condrosarcoma. Vean aquí, acá hay una lesión focal.
de bordes mal definidos, ¿no? Un patrón tipo 1C, ¿no? En este caso fue un tumor de células gigantes, pero también puede ser un tumor maligno. O sea, el patrón 1C generalmente son bordes definidos y básicamente son lesiones agresivas, ¿ok? Otro patrón de crecimiento, el patrón moteado o polillado. ¿Han visto cuando se apolilla la madera? Algo así es este tipo de patrón. Por eso se le dice así apolillado, ¿no? Hay múltiples, básicamente constituye de múltiples áreas líticas pequeñas e distribución difusa. Quiero que vean ese esquema, ¿no? Miren, ese es un hueso largo así, ¿no? Son lesiones pequeñas que son múltiples y pueden tender a confluir. Pueden confluir y parecer y aparentar una lesión de mayor tamaño. Pueden afectar la cortical y la medular ósea. Esas lesiones o agujeros son de forma ovalada y su eje mayor es paralelo a la diáfisis en el caso de huesos largos. Este patrón moteado es característico de tumores malignos y metástasis, aunque también lo puede encontrar en una infección llamada osteomelitis. ¿Está bien? La osteomelitis es el diagnóstico diferencial de tumores óseos malignos en huesos largos. Entonces, este es el patrón apolio carcomí. En este cráneo. Múltiples lesiones óseas de diferente tamaño, coalescentes, algunas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, este es un patrón apolillado, ¿no? En este caso fue una osteocitosis X. Este es otro ejemplo, miren aquí. Este esquema donde vemos lesiones pequeñas, varias que pueden confluir. Ven aquí, lesiones líticas con una tendencia a la confluencia, ¿no? Entonces, este es un patrón moteado, ¿ya? La diferencia con el patrón permeativo que vamos a ver es que estas lesiones líticas son más grandes, son grandes. El patrón permeativo es tipo 3, chicos, ahí, ¿eh? Es tipo 3, patrón permeativo. Eh, Aquí son diminutas en numerales imágenes ovaladas o bandas alargadas revolucionantes mal definidas. Como les dije, la diferencia del patrón anterior es que estas son diminutas, muy pequeñas. Posible encontrarlas en lesiones inflamatorias y metabólicas. O sea, este patrón yo también lo puedo ver en lesiones no tumorales, ¿no? Por ejemplo, en osteoporosis, osteomalacia. ¿Ya? Cuando yo tengo un tumor óseo y veo un patrón permeativo, ¿no? Es básicamente de neoplasias malignas, sarcomas de células redondas, como sarcoma de Ewing, osteosarcoma telangiectásico, fibrosarcomas, cuando sarcoma es sarcomas, básicamente, ¿no? Entonces, el patrón permeativo básicamente me habla a mí dentro del contexto de un tumor, de agresividad, de tumores malignos. Miren aquí este esquema. Aquí ven varios puntitos pequeños, múltiples puntos pequeños diminutos compatibles con un patrón permeativo. Son lesiones múltiples diminutas, ¿no? De pequeño tamaño, ¿no? Que están comprometiendo el hueso, ¿no? Llamado patrón permeativo. Este es otro ejemplo, miren, acá hay pequeñas. O sea, estas lesiones son tan pequeñas que muchas veces parece normal. Muchas veces ante un ojo inexperto pueden pasar como un estudio normal, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, aquí prácticamente no se ve casi nada, pero la reacción periódica que está aquí, me habla a mí de que aquí hay una lesión. Pues el patrón formativo es el patrón más difícil de ver, ¿ya? Porque son diminutas lesiones muy pequeñas, pero que me traducen un tumor agresivo, ¿ok? Como le dije hace un momento, lo veo en contexto de sarcomas, básicamente sarcomas óseos. Un cuarto factor que evalúo es la reacción perióstica. La reacción perióstica es un criterio inespecífico, ya se produce básicamente por irritación del perióstico secundario tanto por procesos malignos como benignos. O sea, yo puedo tener reacción perióstica en lesiones benignas como malignas, ¿ya? Puntos claves de esto, chicos, miren. O sea, la reacción perióstica refleja la duración y agresividad del proceso. Me podría indicar la lesión subyacente. Y quiero que vean aquí. Volvamos a este ejemplo. Miren esta imagen de acá. Este es un hueso, este es el periósteo. Acá hay una reacción perióstica, pero una reacción perióstica en una capa única, un monocapa. Es sólida, ¿no?
esa reacción en monocapa, ¿no? Gruesa y única, me habla a mí, por ejemplo, de benignidad. ¿Ya? Y aquí tengo otro tipo de reacciones periódicas. Miren, esta es otra reacción periódica. Este ya es multicapa, varias capas, lamelado, ¿no? Esta lesión ya es una lesión más agresiva, ¿ya? O sea, la reacción periódica, como ustedes están viendo, me traduce, me traduce la agresividad del proceso subyacente. Me puede indicar la naturaleza, ¿no? Si es agresivo o no agresivo. En este caso, una reacción periódica que sea múltiples capas o lamelada, me indica mi agresividad. En el caso que yo tenga una reacción de este tipo espiculada, me habla de mayor agresividad, ¿ya? Y esta reacción periódica tipo triángulo de Kuhlmann, que había escuchado ya, me habla de mí de una agresividad muy alta, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo una lesión ósea que está acompañado de un tipo de reacción periódica, esa reacción periódica también me habla a mí del proceso de fondo. Me va a ayudar a mí a decir si esta lesión es benigna, es maligna, es agresiva o no agresiva, ¿ya? Entonces, es importante eso. Miren aquí, eso es un hueso largo, este es el esquema, esta es una reacción periódica, pero en capa única. ¿Ven? Acá hay una sola capa. Como hemos visto hace un momento, esa reacción periódica en capa única generalmente me habla de benignidad, ¿no? Esto puede ser un callo óseo por una fractura, puede ser una periostitis, es decir, un proceso benigno, una inflamación crónica, porque es una reacción periódica en monocapa o capa única, ¿ya? Entonces, estamos viendo nuevamente cómo la reacción periódica me traduce la naturaleza del proceso subyacente. Este es otro caso diferente, en cambio, ¿no? Tengo un hueso largo, tengo un esquema en el cual hay múltiples capas, como en este esquema de aquí. Miren esta radiografía donde hay una lesión con un patrón permeativo, apenas si se ve el hueso, acá hay reacción periódica en múltiples capas, una, dos, tres capas, hay componente de tejido blando. Definitivamente esta lesión, por la reacción periódica que estoy viendo, es agresiva, ¿no? Es agresiva definitivamente. Yo aquí voy a sospechar una lesión agresiva, pues, un tumor agresivo, un sarcoma, ¿no? Este otro tipo de reacción periódica, miren aquí, ¿no? En cepillo, o rayo de sol, espiculado o anzuelo creciente, como se dice también, tiene múltiples nombres, ¿no? Estas me traducen a mí que es una lesión altamente agresiva. Miren aquí, esta radiografía donde veo esta estructura ósea, pero veo una reacción periódica, ¿no? Así espiculada. ¿Ven? Esta reacción periódica aquí y aquí, espiculada. Esa reacción periódica me habla a mí de alta agresividad. Es un tumor muy agresivo, ¿no? Este componente es un componente osteogénico, por ende estoy hablando de un osteosarcoma. Esta es una imagen típica de un osteosarcoma. El osteosarcoma me da esa imagen típica de rayos de sol, así. ¿Ven? Muy característico esa imagen de un osteosarcoma, un tumor agresivo, maligno. Ven cómo la reacción periódica me la señala, ¿no? Esta reacción periódica, ¿no? El sol creciente, ¿no? Rayos de sol, ¿no? Muy característica. Y otra reacción periódica muy agresiva también es el tipo de triángulo de Kuhlmann. Este triángulo aquí, ¿ven? Acá hay otro triángulo, ¿ven? ¿Qué me usa el triángulo de Kuhlmann? ¿No? El triángulo de Kuhlmann es básicamente se produce cuando, cuando la reacción periódica, cuando el tumor rompe la cortical y rompe el periósteo, dando esta apariencia acá, formando un triángulo, ¿no? Este triángulo, o sea, acá está el tumor, ha roto la cortical, se ha ido hacia las partes blandas y ha dejado esta imagen superior, ¿no? Que tiene forma de un triángulo y este es el triángulo de Kuhlmann. Este es otro triángulo de Kuhlmann, ¿ven? Entonces, en un triángulo de Kuhlmann yo veo un tumor agresivo, un tumor que rompe la cortical, un tumor que invade la parte blandas. Entonces, para cada triángulo de Kuhlmann
el tumor óseo tiene que haber roto la cortical y tiene que haber roto el periósteo. Por ende, es un tumor altamente agresivo. ¿Ok? Entonces, estamos viendo otra característica de los tumores óseos. Otra característica también que es orientadora es si la lesión tiene matriz, calcificación o mineralización. Hay dos tipos, uno de tipo condroide y uno de tipo osteoide. El tipo condroide, ¿no? Tiene forma de arcos y flechas, el tipo osteoide es densa como marfil o forma de nube. ¿Ya? O sea, esto básicamente me habla a mí de orientación para ver si es un tumor osteoide, condroide o de otra estirpe. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Estas son radiografías de senos paranasales donde vemos en el seno frontal izquierdo una lesión densa de bordes lobulados. Este es un tumor de estirpe osteoide. Como hemos visto hace un momento, el osteoide es así denso, marfil, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces a mí me sirve para decir que ese es un tumor osteoide. Básicamente para eso, me orienta la estirpe. No, no me habla tanto de benignidad o malignidad, pero sí me orienta la estirpe. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Miren esta reacción perióstica, ¿no? Espiculada, en sol naciente, con un extenso componente de partes blandas. Pero básicamente acá estoy viendo una matriz osteoide blástica. Entonces, ¿qué sería este? Un osteosarcoma, tumor altamente agresivo, tanto en esta incidencia frontal como en esta incidencia lateral. Veo la matriz me orienta a mí a decir que este es un osteosarcoma. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, aquí esta matriz es densa, ¿no? Es bastante densa. En cambio, esta otra matriz es una matriz heterogénea, parchada, ¿no? Es una matriz osteoide, ¿no? Eso es en el contexto de un infarto óseo, pero también podría ser en el contexto de un tumor, una tumoración. Otra característica es ver cuántas lesiones han habido, si son múltiples o únicas. Cuando yo tengo lesiones múltiples, generalmente estoy hablando en el contexto de una metástasis. Metástasis de cáncer de mama, de próstata, de medulloblastoma u otro tipo de tumores. Pero también hay algunas lesiones líticas que se presentan de forma múltiple, ¿no? Como la displasia fibrosa, como la histocitosis celular de Langerhans, ¿no? Entonces la multiplicidad no, a mí me podría orientar hacia una metástasis, básicamente. Es diferente ver una lesión única que múltiple. Si yo veo lesiones múltiples, entonces yo me oriento un poco más a metástasis, ¿no? Líticas o blásticas. Y finalmente es ver el compromiso de tejido blando, ¿no? Acá hay una regla importante. Cuando hay un compromiso de tejido blando, cuando el tumor óseo compromete el tejido blando, esto básicamente lo hace un proceso maligno, ¿ya? Entonces, el compromiso del tejido blando se produce por un proceso maligno. ¿Por qué? ¿Por qué el componente de tejido blando es maligno? Porque para que el tumor óseo comprometa el tejido blando, tiene que romper la cortical para poder llegar al tejido blando. Entonces, por ende, si un tumor rompe la cortical, definitivamente es maligno, pues, ¿no? Es agresivo. Ya, eso traduce el compromiso de tejidos blandos. ¿Ya? Ejemplos típicos de esos, los sarcoma, linfoma, sarcoma de Ewing, que hacen este compromiso de tejidos blandos. No olvidar, tumor óseo que compromete tejido blando es agresivo, es maligno, porque para llegar al tejido blando tiene que romper la cortical, tiene que romper el periósteo. ¿Ok? Entonces, en síntesis, las lesiones agresivas tienen un patrón moteado permeativo, tienen bordes poco definidos, una zona de transición amplia, destruyen la corteza, tienen una reacción perióstica lamelada o en capas de cebolla o espiculada, como sol naciente o desorganizada, o tipo triángulo de Kutman, y tienen componente de partes blandas asociadas. En su contraparte, las no agresivas tienden a tener un patrón de destrucción geográfico, tienen contornos bien definidos, una zona de transición estrecha, no olvidar la diferencia de zona de transición amplia y estrecha, como les he dicho. Tienen márgenes escleróticos, tienen una corteza indemne y su reacción periódica generalmente es única, delgada, gruesa o sólida.
Entonces, miren aquí, el tumor óseo, un tumor óseo, como yo lo evalúo con radiografía, ¿no? La radiografía a mí me va a decir, es un tumor benigno, es un tumor maligno o me deja la duda. Y si me deja la duda, uso métodos complementarios como tomografía, resonancia, gamografía. Y si ya sé que es maligno, hago la estadificación con los otros métodos de imagen. Entonces, así se utilizan los diferentes métodos de imagen. Pero que vean que la base del tumor óseo es la radiografía. Muy bien, seguimos a ver. Vamos a seguir con osteomelitis. Les digo, la osteomelitis. ¿Qué es la osteomelitis? La osteomelitis, antes de eso, tengo que decirles que la osteomelitis es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños y adultos. O sea, la osteomelitis deja muchas secuelas, ¿no? Vemos pacientes con osteomelitis que lo sufren años, ¿no? O sea, cuando hay una osteomelitis, ¿no? complicada, ¿no? Vemos al paciente, ¿no? que se somete a múltiples procedimientos, está yendo al hospital, recibe tratamiento antibiótico por largo tiempo, es decir, crean una morbilidad alta en el paciente, ¿no? Puede deteriorar su calidad de vida, ¿no? O sea, es una causa de patología bastante importante, ¿no? En nuestro medio. La incidencia de 5 años, o sea, pueden ser pacientes pediátricos o adultos, ¿no? La clínica es inespecífica, eso es lo malo, ¿no? Tiene que haber un grado de sospecha importante para osteomelitis, ¿ya? Las imágenes juegan un papel integral, ¿ya? Es decir, la importancia de las imágenes aquí va más allá de hacer un diagnóstico inicial. O sea, ¿por qué es importante actualmente la radiografía de las imágenes de osteomelitis? Porque no solamente basta con diagnosticado. Ahora, actualmente nosotros hacemos los procedimientos, por ejemplo, aspiramos accesos, ¿no? Con guía por imágenes, biopsiamos, damos tratamiento por medio de extirpaciones, es decir, ya actualmente el papel de la imagen es integral en el contexto de osteomelitis. Ya no es meramente diagnóstico. Si bien es importante el diagnóstico, pero ya abarca mucho más. La osteomelitis es la infección del hueso con afectación de la médula ósea. Esto es un concepto simple, pero bastante importante, ¿ya? La osteomelitis es la infección del hueso, inicialmente de la médula ósea, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán al inicio lo que les dije, que cuál era el mejor método para ver la médula ósea. Les dije que era la resonancia magnética, ¿no? Es por eso que vamos a ver que en este contexto la resonancia magnética juega un papel fundamental en el diagnóstico temprano de osteomelitis. Yo debo diferenciar osteomelitis de osteoitis o periostitis infecciosas, que están referidas a procesos que afectan o involucran a la cortical o al periósteo respectivamente. Y es diferente periostitis, osteoitis que osteomelitis. Veamos la clasificación de osteomelitis. ¿No? La osteomelitis tiene una clasificación de diferente tipo. En función de la etiología, básicamente, en la parte teológica, las bacterias son las que me interesan, ¿no? Ustedes saben que Staphylococcus aureus es de lejos la bacteria más frecuente, ¿no? Dentro de la clasificación patogénica, ¿ya? Me interesa a mí, por ejemplo, la diseminación hematógena, ¿ya? La diseminación hematógena, que es más frecuente, se produce por bacteriemia. O sea, la diseminación hematógena básicamente lo vemos por bacteriemia, se considera un foco infeccioso primario que está localizado en cualquier otro órgano, ¿no? Causado por una enteritis, colangitis, endocarditis, infecciones urogenitales. Eso es importante, chicos, miren. Puede ser que un paciente sufra, ¿no? de una infección urinaria o una colangitis, una endocarditis, y esa puede ser la causa de una osteomelitis.
Y esto básicamente se ve en pacientes pediátricos que hacen este tipo de diseminación o en adultos mayores. Ya es una forma de diseminación, ¿no? Es una forma como puede aparecer la osteomielitis. En cuanto a la clasificación, ¿no? En función del tiempo, hay aguda, subaguda, crónica. Aquí tengo que decir que la aguda, ¿no? Es básicamente de pacientes jóvenes. Yo tengo una osteomielitis aguda, la osteomielitis aguda básicamente lo vemos en pacientes jóvenes, ¿no? Más frecuente entre 3 y 15 años. De forma característica se afectan las metáfisis. Esta es una pregunta de examen. En el paciente pediátrico se afectan la metáfisis y los huesos largos, porque es una zona altamente vascularizada en el paciente pediátrico, ¿no? Se produce una invasión del espacio perivascular, entonces se produce inflamación, hiperemia, edema infiltrado celular, aumenta la presión intramedular y compromiso vascular y necrosis ósea, formación de accesos, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Se disemina por los canales de Haber y Bolman, ¿no? A la cortical ósea, al espacio superióstico, forma accesos superiósticos, se disemina a los tejidos blandos. Es todo un proceso esto, chicos, es todo un proceso, ¿ya? El diagnóstico es la clínica, o sea, tiene que haber un grado de sospecha clínica importante, cultivos, hallazgo de imagen. Es en el caso de una osteomelitis aguda. En el caso de la osteomelitis subaguda, la osteomelitis subaguda básicamente se debe a una infección por un microorganismo poco virulento, de un tratamiento inadecuado o de la alta resistencia del huésped frente a la infección. Es decir, en una subaguda ha habido una osteomelitis aguda que no ha sido tratado de forma adecuada, o que el germen en este caso se hizo resistente. La lesión clásica, la forma clásica de osteomelitis subaguda es el acceso de Brody, pregunta de examen, que básicamente se presenta como un área central de supuración y necrosis delimitada por tejido de granulación y un anillo más externo de tejido fibrótico, que vamos a ver en un momento, no se preocupen. Ya, esta osteomelitis subaguda o tipo acceso de Brody realmente se localiza en la metáfisis y presenta extensiones digitiformes hacia el hueso adyacente o a la placa fisaria, fenómeno conocido como tunelización. Y finalmente hay una osteomelitis crónica que se produce más allá del mes debido a un tratamiento inadecuado o inmunodepresión de parte del paciente. Aquí se ha producido necrosis ósea, destrucción trabecular, formación de accesos intraóseos que pueden contener secuestros, es decir, fragmentos de hueso necrótico. Un secuestro es un fragmento de hueso necrótico separado del hueso sano por un tejido de granulación, lo cual hace difícil su tratamiento. En la osteomelitis crónica es habitual la neoformación de hueso superióstico y alrededor del secuestro, cosa, fenómeno conocido como involucro. Hay una variante llamada osteomelitis esclerosante aguda, que es una forma especial de osteomelitis crónica, que se caracteriza por una esclerosis marcada que domina el cuadro radiológico. Pues vamos a ver, chicos, miren. Básicamente así llega la osteomelitis, ¿no? Con sanguinidad, básicamente, se depositan en las metáfisis, invade la médula, invade la cortical, localizan no rompen la cortical, tienen una extensión superióstica hacia el tejido blando. Hay todo un proceso inflamatorio que se produce. ¿Ven? Miren cómo comienza. La médula ósea. Inicialmente está en la médula ósea. Posteriormente la lesión va avanzando, se va diseminando, va acercándose a la cortical, por los canales de Volpan, miren cómo se va haciendo camino, cómo compromete la cortical ósea, cómo compromete la región perióstica, cómo se extienden los tejidos blandos, cómo se extiende hacia la periferia. Pero no olviden que inicialmente es medulado, ¿ok? Inicialmente idealmente el diagnóstico debería ser aquí, idealmente. Para que el diagnóstico sea aquí, tiene que haber un alto grado de sospecha, ¿no? El paciente ya empieza a sentir fiebre, malestar, cierto dolor, pero es un dolor inespecífico. Que si no se hace una buena adquisición de datos, una buena exploración,
puede pasar desapercibido y pueden ser confundidos con otro tipo de dolencias. Porque llegar a esta etapa ya es un poco más complicado el tratamiento, ¿ya? Vía de contaminación. En caso de niños es hematógena, se va a los huesos tubulares. En el caso de adultos es por contigüidad, contaminación directa o infección postoperatoria. Es diferente, ¿no? Y ahí involucra más el esqueleto axial, es decir, cráneo, pelvis, columna, ¿ya? La distribución ósea en niños y adultos es algo diferenciada, ¿no? Miren en los niños, metáfisis de huesos largos, ¿no? Metáfisis de húmero, metáfisis de fémur, proximal y distal, de tibia, proximal. El adulto, básicamente, diáfisis, pie. El pie es un sitio común de adultos. Entonces, en el caso de la presentación clínica, va a haber una superposición entre agudo, subagudo y crónico. Porque se dan, hay una interfase. Entonces, aquí tengo dos, ¿no? Dos cosas, uno agudo y uno crónico, ¿no? Hemos visto cómo se da el agudo, ¿no? Vía hematógena, la metáfisis, ¿no? Se afecta la médula, de ahí va invadiendo, invade la cortical, rompe la cortical, se localiza subperiósticamente, luego al tejido blando, ¿no? Ese es en el caso agudo. En el caso crónico es algo similar, ¿no? Aquí se produce un secuestro, como les había dicho, el secuestro es un hueso, ¿no? Es un hueso que- infectado que se ha separado del tejido óseo principal, pero que se separa por un tejido de granulación, ¿no? Como este secuestro, se llama secuestro, y ese secuestro, al estar separado el tejido del hueso principal, los antibióticos no le van a llegar, no llegan los antibióticos ahí, y por eso este secuestro va a ser un sitio que perpetúe la infección en el tiempo, ¿no? Y como no se puede tratar con tratamiento médico, tiene que ser extirpado quirúrgicamente. Porque si no, este paciente va a reinfectarse, reinfectarse, reinfectarse en el tiempo. Y en el caso subagudo o sea, estos tres están, el agudo, subagudo, crónico, están superpuestos. Disponemos de radiografía, ecografía, tomografía, gamografía, resonancia magnética. La resonancia magnética se alza como el método más sensible y específico. La resonancia magnética, miren, sensibilidad 88 a 100%, especificidad de 75 a 100%. Su valor predictivo negativo es de 100%. Es decir, si la resonancia magnética me dice no hay osteomelitis, es que no hay. ¿Está bien? Entonces, es importante ver la resonancia magnética. Veamos cómo contribuyen los diferentes métodos, ¿no? Radiografía, miren, muchas veces, ¿no? Uno pide radiografía, es la técnica diagnóstica iniciante, la sospecha de osteomelitis, ¿no? Su sensibilidad y especificidad son bajas, son bastante bajas, ¿no? Dado que los hallazgos característicos no son detectables hasta pasados 10 a 20 días del proceso. Es decir, yo me tomé 10, prácticamente 3 semanas, ¿no? O sea, tengo que esperar 3 semanas para ver recién hallazgos en la radiografía, ¿no? Demasiado tarde, pues, ¿no? Demasiado tarde. La radiografía no cumple su cometido en el contexto de osteomelitis. La ecografía no me diagnostica osteomelitis, pero sí sirve como una técnica complementaria sobre todo en neonatos, siempre que se trate de localizaciones accesibles, o en el caso de eh, detectar colecciones superiósticas de accesos de tejidos blandos. Ahí sí me puede servir, pero no tanto para hacer el diagnóstico, porque recuerden que ecografía no ve bien el hueso, o no ve el hueso de forma clara. La tomografía sí es eficaz para valorar la cortical ósea, para detectar trayectos fistulosos, para ver secuestro. El secuestro es una pregunta extrema. El secuestro se ve de forma óptima con la tomografía. Yo la resonancia magnética, cuando hay una osteomelitis crónica, la tomografía cobra mayor importancia. Sobre todo por el secuestro, ¿no? Que el secuestro, como les he dicho, es un fragmento de hueso separado del hueso principal que perpetúa la infección. La presencia de cuerpo extraño o gas intramedular en tejidos blandos también se ven de forma más precisa con la tomografía. Resonancia magnética, sensibilidad, ¿no? Como les dije, especialidad bastante altas. La resonancia magnética me da un mapa anatómico preciso de la distribución de la infección, es decir, me dice qué está comprometiendo, qué zona está comprometiendo, de la extensión de la afectación de la médula ósea, con los tejidos blandos, detecta acceso
Detecta secuestros en menor medida que la tomografía, pero también puede detectarla con sus diferentes secuencias y estudios contrastados. ¿Ya? Entonces, la resonancia magnética, si usted le pregunta cuál es el método más sensible y específico para diagnosticar osteomelitis, es la resonancia magnética. ¿Ok? Hay unos conceptos aquí que les he mencionado ya, pero sobre todo lo que me interesa que sepan es el secuestro. ¿Ya? Secuestro es un concepto, todos estos conceptos se tienen que saber, pero el secuestro es el más importante. Como le dije, es un fragmento separado de hueso necrótico que está rodeado de pus o tejido de granulación, ¿no? El secuestro es importante porque se da en el contexto de una osteomelitis crónica y perpetúa la infección, ¿no? Si uno elimina ese secuestro, el paciente difícilmente va a curar de esta osteomelitis. Por eso que yo les hablaba de la morbilidad, ¿no? Al inicio, ¿no? Paciente con un secuestro se reinfecta, tratamiento crónico, larga data, cirugías. Entonces es bastante complicado tratar la osteomelitis crónica. La osteomelitis aguda, como le dije, generalmente en niños entre los 3 y 15 años, la osteomelitis aguda se considera una enfermedad infantil. Debuta como de forma súbita con fiebre, dolor local, eritema, impotencia funcional, cuadro clínico inespecífico, sobre todo. Porque hay diferentes patologías en el caso de un niño que pueden debutar de esta manera. Entonces, el diagnóstico de una osteomelitis aguda en el paciente diabéticos me da el cuadro clínico, los cultivos y los hallazgos de imagen, sobre todo resonancia magnética, para ver osteomelitis. Por ejemplo, aquí una radiografía, ¿no? Tiene esa baja sensibilidad de especificidad, siendo normal las primeras 2 semanas. Recuerden que que la osteomelitis es una infección de médula ósea, ¿no? Y la médula ósea no se ve con radiografía. Cuando yo veo, ¿qué ve la radiografía? Ve la cortical, ¿no? Entonces, después de que la osteomelitis rompe la cortical, yo recién voy a ver eh, la osteomelitis, o cuando haya reacción perióstica, ¿ya? Pues por eso que lo veo de forma tardía. Por ejemplo, vean aquí, ¿no? Esa es una radiografía de pie donde acá hay una osteomelitis, pero yo lo estoy viendo indirectamente por la reacción perióstica. Pero este mismo paciente con esta resonancia magnética, vean aquí, vean la médula ósea que está comprometida. Estoy viendo aquí una solución de continuidad en la cortical, una colecciones aquí, cambios inflamatorios, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Aquí solamente veo reacción periódica, pero aquí veo cambios inflamatorios significativos en la resonancia magnética. Igual aquí, miren, la radiografía solamente veo una lesión lítica, mientras que en la resonancia magnética estoy viendo toda una lesión inflamatoria en la tibia distal, con cambios inflamatorios en la médula ósea adyacente, ¿no? Propios de osteomelitis. Resonancia magnética a 1 o 2 días de la posinfección estoy viendo ya edema de la médula ósea, cambios inflamatorios, ¿no? En el tejido blando adyacente. Este es el miembro normal y este es el miembro patológico. Miren la diferencia, ¿no? De que este hueso está normal y este está comprometido. Hay edema medular. Miren, así debe ser la médula, pero la médula está blanco hiperintenso de alta señal. Y aquí cambios simulatorios de partes blandas, ¿no? ¿Ven la diferencia? En el caso de osteomelitis aguda, no se olviden el acceso típico de Brody y la lesión característica. Se produce un centro necrótico, una zona de penumbra periférica, un anillo esclerótico y un halo periférico de edema. Eso es la imagen característica de un acceso de Brody. Así, miren, una zona interna hipointensa, una zona periférica hiperintensa y un fino halo periférico con un edema hacia esta zona. No es característico del acceso de Brody. Osteomelitis subtaguda. Y la osteomelitis crónica básicamente se define por cambios escleróticos, por el secuestro. Miren este secuestro, ¿no? Como les dije, es un fragmento óseo que se ha separado del tejido sano, ¿no? Que perpetúa la infección. Radiografía y tomografía, miren aquí, esta es osteomelitis crónica, cambios escleróticos. Aquí veo un fragmento óseo, aquí, separado de todo, compatible con secuestro, ¿no? El involucro es hueso cortical esclerótico que rodea el secuestro. Miren, este sería involucro, ¿no? Esto es esclerosis que rodea este secuestro, sería involucro, ¿no?
Entonces, la elección de la imagen, ¿no? Depende de la sospecha, depende de la sospecha, pero no olvidar que la resonancia magnética es el principal método de estudio, o el principal método para yo eh, diagnosticar la osteomelitis. ¿Ya? Eso quiero que recuerden. Y finalmente vamos a hablar de osteoartritis y artritis inflamatoria. Osteoartritis y artritis inflamatoria es diferente. ¿Ya? La osteoartritis es la llamada artrosis, ¿no? Artrosis es un término ya antiguo, actualmente se utiliza el término de osteoartritis, ¿ya? Para referirnos a cambios degenerativos que se producen no solamente en el cartílago, también en el hueso, en los meniscos, en los ligamentos, en el tejido sinovial, ¿no? Antes se creía que osteoartritis solamente era lesión del cartílago y el hueso. Actualmente sabemos que no es así. Actualmente con la resonancia magnética hemos visto que la osteoartritis compromete todas estas estructuras, ¿no? Todos estos tejidos, ¿no? Todos estos tejidos que componen la articulación, ¿no? Se ven comprometidos en la osteoartritis. Lo hemos visto con los diferentes estudios. Pero vamos a ver la grafía, tomografía, estos métodos de imagen, cómo ayudan en lo que es el diagnóstico de osteoartritis. Lo que es la grafía, una osteoartritis común es el de la mano, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver la mano porque la mano es un lugar bastante característico. Pero vamos a ver también qué es lo que se produce en la osteoartritis, ¿no? O comúnmente llamada artrosis, ¿ya? En la osteoartritis hay un estrechamiento del espacio articular. Miren aquí. Esta es una superficie articular, esta es superficie articular, este es cartílago. En la osteoartritis se produce un estrechamiento del espacio articular, pero es asimétrico ese estrechamiento, ¿ya? También se produce una esclerosis subcondral, es decir, debajo del hueso va a haber una esclerosis. Se producen osteofitos, formaciones como estas. Se producen cambios quísticos, llamados quistes subcondrales o geodas, y no debe haber osteopenia periarticular. Si hubiese osteopenia periarticular, estaríamos en el contexto de una artritis reumatoide. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los hallazgos que yo veo en una osteoartritis. En cualquier osteoartritis veo eso. Por ejemplo, en esta típica osteoartritis de mano, yo veo, o sea, en mano, ¿por qué es importante en mano? Porque en mano se puede confundir mucho con artritis reumatoide. Pero, pero lo que a mí me dice que es una osteoartritis es básicamente el compromiso de diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, en una osteoartritis, la afectación se va a dar a nivel de interfalángicas distales, proximales, ¿no? Como ven aquí, a nivel de la articulación trapecio y metacarpiana, ¿no? Son sitios blancos, sitios comunes donde se afectan, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo la artritis reumatoide afecta, pero de diferente manera. Vean aquí, esta osteoartritis significativa de mano, cómo se produce una afectación significativa a las articulaciones interfalángicas distales, proximales, la articulación trapecio-metacarpiana, vean. Entonces son lugares específicos, son muy característicos, ¿no? También tenemos unos hallazgos muy comunes, ¿no? Que son unos nódulos de tejidos blandos, ¿no? Los nódulos de Bouchard en las interfalángicas distales, proximales, perdón. Aquí, y los nódulos de Erdem en las interfalángicas distales. ¿No? Son nódulos de tejido blando, pero bastante característicos. En los pies es bastante similar, ¿no? El economizo es de interfalángicas distales, sobre todo, y proximales en menor medida. Hay una variante de osteoartritis llamada erosiva, en el cual la distribución es la misma, por ejemplo, en mano, pero aquí la diferencia va a que ver una erosión central. Como hay esta erosión central, verá este tipo de imagen en gaviota se dice. Porque la configuración que se produce por los osteopitos y por esa erosión me da como esta, ¿no? ¿Me da aquí? Se parece bastante a eso.
Es un signo característico de esta imagen gaviota propio de la osteoartritis erosiva, una variante de la osteoartritis. Nosotros usamos la clasificación de Kellgren y Lawrence, por ejemplo, para graduar la osteoartritis, ¿ya? Hay una osteoartritis de la rodilla que es universal, conocida en 4 grados, ¿ya? Como esta, pero en los cuales, si se dan cuenta, los parámetros que manejamos son los que les he mencionado hace un momento, es decir, la presencia del espacio articular, si hay osteopitos, ¿no? Si hay esclerosis, si hay deformidad, ¿ya? Entonces es una clasificación para ver los grados esta, el de Kellgren. Hasta ahorita estamos viendo que hemos usado radiografía, ¿no? Pero la resonancia magnética también se puede usar. Pero básicamente la resonancia magnética la utilizo para ver lesiones de médula ósea, que son lesiones más tempranas, para ver quistes óseos subconales, para ver el desgaste en óseo subconal y lesión del cartílago. Es decir, la resonancia magnética a mí me permite evaluar cambios más tempranos que la radiografía. Es decir, desde que hay edema óseo hasta que hay lesión de cartílago, que hay quistes óseos, es decir, lesiones más tempranas. Por ejemplo, aquí aún no hay desgaste de cartílago, pero ya empieza a haber edema medular óseo subconral. Empiezan a haber unos quistes subconrales, ¿ven? Pero el cartílago está indemne. O sea, esto en radiografía aún no lo voy a ver, pero yo con resonancia magnética ya estoy viendo cambios iniciales. Edema, quistes, erosiones subconrales, es decir, cambios tempranos. Aquí, por ejemplo, en esta ortotritis veo edema medular óseo, tanto en el cóndilo femoral medial como en el platillo. Aquí estoy viendo el cartílago que se ha denudado, veo osteofitos, ¿no? Entonces veo otros hallazgos también, ¿no? Veo sinovitis, ¿no? Ya les había dicho que la osteoartritis no solamente es compromiso de cartílago y hueso, también es compromiso de la sinovia, de tejidos blandos, ¿no? Puede haber sinovitis, edema medular. Es decir, actualmente hemos visto nosotros que con resonancia magnética vemos los hallazgos de forma mucho más temprana, ¿no? Si bien la osteoartritis es una patología irreversible, ¿no? El reconocer osteoartritis de forma temprana puede hacer que yo modifique ciertas aptitudes que favorezcan el desarrollo precoz de osteoartritis, ¿no? Entonces, por eso es importante. La artritis reumatoide, como prototipo diferencial importante, es una enfermedad caracterizada por sinovitis. ¿Ya? O sea, cuando yo hablo de artritis reumatoide estoy hablando de una sinovitis crónica, persistente, donde hay inflamación sistémica y autoanticuerpos. Esa es una artritis reumatoide, sinovitis crónica. Aproximadamente el 1% de los adultos se ven afectados. La mayor prevalencia de artritis reumatoide se ve en mujeres. La mayoría de las enfermedades reumatológicas afectan a mujeres. En este caso, la artritis reumatoide mayor de 65 años. ¿Ya? Miren aquí, estas son las estructuras normales de una articulación sinovial, hueso, cartílago, membrana sinovial en rojo, ¿no? La cápsula, ¿no? Pero miren aquí, la sinovia es este rojito, pero miren una artritis reumatoide, ¿no? La sinovia se ve engrosado, ¿no? O sea, el principal compromiso es la sinovia, porque si no, la artritis reumatoide es una sinovitis crónica persistente en el tiempo, que inicialmente me lesiona la zona periarticular, pero luego llega a la zona central de la articulación. Esto, por ejemplo, ¿no? Vean, es una afectación, una artritis reumatoide en mano, lo cual hay que diferenciarlo de una osteoartritis de mano. Como hemos visto hace un momento, la osteoartritis se daba en la interfalángica distal. En cambio, esta artritis reumatoide se produce en la interfalángica proximal y metacarpofalángico. Vean que es diferente esa afectación. ¿Ven? Es interfalángico proximal y metacarpofalángico, la articulación radiocubital distal, la cabeza del cúbito, la zona, la zona medial del carpo. Es decir, la afectación es diferente, ¿ya? Los hallazgos que yo voy a ver son algo diferenciados, ¿ya? Voy a ver erosiones marginales, es decir, a los lados del cartílago. Miren, aquí está el cartílago y a los lados voy a ver este tipo de erosiones, cosa que no veía en osteoartritis. Voy a ver el estrechamiento del espacio articular, pero es un estrechamiento ya simétrico, no asimétrico como la osteoartritis. Y es difuso.
voy a ver una osteopenia periarticular, voy a ver edema de partes blandas, ¿ya? Este edema de partes blandas se da básicamente por la sinovitis y las hiperemias, y aquí es común asociar subluxaciones en la artritis reumatoide. Y lo que vean aquí, miren, son radiografías de manos en el cual, miren, la artritis reumatoide, una artritis reumatoide mal controlada en el tiempo. Si bien la artritis reumatoide inevitablemente es progresiva en el tiempo, ¿no? Los pacientes que no llevan un tratamiento, ¿no? Un control de su enfermedad, terminan de esta manera, ¿no? Con una artritis reumatoide deformante en el tiempo, ¿no? Ver múltiples deformidades como la deformidad en cuello de cisne, o Halden botonero, subluxaciones, ¿no? Subluxaciones múltiples, desviaciones, cambios degenerativos secundarios, es decir, erosiones, es decir, es decir, puede haber una artritis reumatoide mutilante, ¿no? En este tipo de pacientes. Antes se veía mucho más, actualmente se ve menos, felizmente, por la mejora en el tratamiento, ¿no? Pero en pacientes que no se controlan, que no llevan un tratamiento, se ve aún este tipo de deformidades tan severas, tan groseras, ¿no? Que felizmente se ven menos cada vez, ¿no? Antes se veía mucho más. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vean aquí, radiografía en la cual, esos son iniciales, donde estoy viendo primero erosiones marginales, estrechamiento del espacio articular, tumefacción de partes blandas. Aquí no hay erosiones, pero hay tumefacción. Vean, tumefacción aquí, tumefacción acá, hay incluso ampliado el espacio articulado. Aquí ya empiezan a aparecer una de las erosiones marginales, osteopenia, periarticulado. Entonces, a ti de materia tienes hallazgos diferenciados a lo que es osteoartritis, ¿no? Las erosiones marginales, vean cómo aparecen, vean aquí, hacia esta zona del pie. Aquí en esta es osteoartritis mutilante, en el cual han habido erosiones severas de las falanges con subluxaciones asociadas, deformidades de la mano, cambios inflamatorios, cambios degenerativos secundarios, osteopenia difusa, ¿no? Patas blandas muy tumefactas. Entonces, esas son las artritis reumatoides a las cuales no queremos llegar, ¿no? Actualmente con la resonancia magnética también vemos hallazgos incipientes, iniciales, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí una resonancia magnética de manos, en la cual yo estoy viendo aquí en la articulación, veo la sinovia. Esta imagen hiperindensa es la sinovial, ¿no? Hay una hipertrofia sinovial y edema medular, ¿no? Cambios incipientes, iniciales de una artritis reumatoide. Entonces, es importante, miren, yo ya puedo detectar artritis reumatoide en una etapa temprana. Aquí se podían dar terapia biológica, tratamientos, ¿no? Inmunomoduladores, ¿no? Que podían mejorar el pronóstico a largo plazo de este paciente, ¿no? Pero me ha servido a mí hacer tratamiento precoz, un diagnóstico precoz, digo, aquí. Entonces, estos métodos de estudios como la resonancia magnética, ¿no? Actualmente vemos su utilidad en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, hace unos 20, 30 años, ¿no? Se veía este tipo de deformidades, ¿no? Muy groseras, muy severas. Actualmente se ven menos, ¿no? Una de las causas es que se está haciendo un diagnóstico más precoz por medio de resonancia magnética, ¿no? Y se está pudiendo tratar de forma más adecuada, ¿no? Esto. Por ejemplo, aquí otra resonancia magnética de mano, donde vemos aquí, ¿no? Synovia, ¿no? Panus, ¿no? Synovia engrosada, ¿no? Este panus es el que produce la erosión, el edema medular, las deformidades, ¿no? La idea es tratar este panus con tratamiento modulador y la resonancia magnética me permite el diagnóstico temprano oportuno de este tipo de patología. Actualmente, si ustedes cuando lleguen a su clase de reumatología, van a ver que hay terapia nueva para tratamiento como la artritis reumatoide y este tipo de estudios como las resonancias magnéticas se hacen cada vez más actualmente para diagnosticar artritis reumatoide. Muy bien, eso les quería presentar, chicos, hoy día. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer con toda confianza. Si no hay preguntas, nos estamos viendo. Cuídense, que tengan buenas tardes.